pues les pido que tengan en mente la siguiente frase célebre que se encuentra en la presentación de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, pues ya que está pues tan de moda este tema de las elecciones en los Estados Unidos. Benjamin Franklin cita la siguiente frase que dice, nunca una nación se ha arruinado comerciando. Nunca una nación se ha arruinado comerciando. Y es que es muy importante para esta época reactivar la economía de nuestro país, porque pues no hay duda de que la economía necesita un empujón para generar ese crecimiento económico que traiga consigo pues más empleo, más recursos, bienestar social. Entonces, nuestro reto como sociedad en este momento es adaptarnos y como lo han dicho varios líderes mundiales, nos toca partir de la base de que no volveremos a hacer las cosas como las hacíamos antes del COVID-19. En base pues, a lo anterior, Novasoft se ha sumado a la campaña Adelanta la prima si tu empresa puede. Si tu empresa puede. Esta campaña tiene una página web en la que las empresas pueden diligenciar el registro y sumarse a la campaña y beneficiar a sus empleados. La página web es www.adelantalaprima.com. Allí encontrarán información de las empresas agremiadas, los gremios que se están uniendo a esa iniciativa, las empresas que también se están uniendo, noticias y algunos información interesante. Bueno, entonces los invitamos pues también a consultar esa página eh, para registrar sus empresas para las empresas que decidan adelantar la prima a final de año. Básicamente, esa campaña lo que hace es invitar a pagar la prima anticipadamente. De hecho, se está haciendo desde el mes de octubre y pues está siendo apoyada por varios gremios y varias empresas, ¿sí? Pues la idea es que podamos anticipar el pago de la prima en el mes. El gobierno, por ejemplo, para el sector público, pues ya anunció por su parte que el pago de la prima para funcionarios del sector público se va a efectuar entre el 15 y el 30 de noviembre. Y pues todo esto a fin de salvar vidas y pues evitar aglomeraciones en el mes de diciembre, además de contribuir con la recuperación económica de una manera pues obviamente responsable. En cuanto al sustento jurídico, ¿sí? En cuanto al sustento jurídico de si podemos o no podemos adelantar la prima y pues qué riesgos podemos tener en el caso de que lo hagamos. Pues el pago anticipado de la prima de servicios es una alternativa legalmente válida para los empleadores del sector privado en Colombia. El artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo pues establece cuál es el plazo máximo en el que se debe pues realizar el pago de la prima, que pues establece que es hasta máximo el 20 de diciembre. Eh, pero pues eso es lo que significa es que durante todo ese periodo de tiempo, de junio a diciembre, puede ser pagada en cualquier momento, sin que suponga una sola o una única fecha cierta para hacer efectivo el pago de la prima, ¿sí? Entonces, legalmente podemos realizar el pago de la prima anticipadamente. Teniendo claro esto, para las empresas que decidan realizar el adelanto de la prima, aquí pues abordaremos con John, que es nuestro consultor asignado a esta presentación, directamente sobre la aplicación de Novasoft Enterprise Web, los aspectos a tener en cuenta para ejecutar el proceso de liquidación de prima, pues el cual es un proceso realmente muy sencillo, pero pues hay que tener en cuenta aspectos como la liquidación de la retención sobre la prima, los descuentos de esos préstamos que están grabados o están programados para ser descontados con la liquidación de la prima. Bueno, ya abordaremos más en detalle esa información con John, eh, pues para que él nos comente un poco más en detalle sobre cuáles son las buenas prácticas, cuál es la recomendación de Novasoft para ejecutar este procedimiento. Bueno, entonces, pues como el tiempo es muy corto, los temas también son muy cortos. Tenemos
la verificación de las variables generales, algunos aspectos a tener en cuenta. Hemos preparado algunos casos de prima para que pues los veamos acá con ustedes y pues nos mostrará John algunos reportes para revisar esa información. Em, ya para darle paso a John, pues lo que nosotros planteamos aquí es una guía. Existen muchas maneras de hacer esto a través de la aplicación. A ustedes se les puede ocurrir eh, N combinaciones para realizar este proceso, pero pues digamos que haciendo la evaluación de los riesgos en los que podemos incurrir al momento de realizar este proceso, pues sugerimos que pues la liquidación de la prima se haga de esta manera. Ahora, aquí vamos a ver aspectos muy particulares sobre el proceso cuando se anticipa la prima. No vamos a revisar otros aspectos que sí los hacemos generalmente en junio y en diciembre, donde pues evaluamos de dónde provienen las bases, cómo revisar las bases de la prima, cómo se actualizan las bases, qué otros parámetros se tienen en cuenta para el cálculo o qué otras parametraciones se tienen en cuenta para el cálculo de la liquidación de la prima, pues eso no hace parte de esta sesión. Si ustedes quieren realizar el pago de la prima y tener en cuenta toda esa información para ejecutar el cálculo ahorita en noviembre, pueden dirigirse pues a nuestro canal de YouTube. Nosotros hicimos un video de liquidación de la prima en el mes de junio y en base a ese se pueden guiar para la liquidación que se haga ahorita en noviembre. Bueno, entonces nada, con esto yo los dejo con John. Estaré respondiendo sus preguntas a través del chat y nos veremos al final ya para finalizar esta sesión webinar. ¿Listo? Entonces, John, te cedo el control. Muchas gracias, Diego. Buenos días para todos. Mi nombre es John Espitia, soy consultor de nómina de Novasoft y el día de hoy vamos a ver cómo se hace ese anticipo de prima de la forma como nosotros hemos considerado que es la más adecuada y la que podría ayudarnos a ejecutar el proceso sin ningún inconveniente. Puede que ustedes tengan, quizás dentro de su experiencia con la aplicación, algunas otras formas de poder hacerlo, pero nosotros damos como recomendación la que vamos a indicarles y pues que garantiza que va a funcionar correctamente. Lo primero que vamos a hacer es la verificación de las variables generales que intervienen en la liquidación de la prima. Para eso vamos a venir por parametrización, nómina, y vamos a venir a variables generales. La primera variable general que vamos a verificar es la número 4, que es la fecha de corte de prima. Para este caso, vamos a ingresar los datos que corresponden, por ejemplo, a 30 de noviembre, que es el primer corte con el cual se va a realizar la primera liquidación de la prima. Y en el valor de la variable le indicamos 30 de noviembre y en el histórico vamos a indicarle desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020 como fecha final, el valor 30 de noviembre de 2020 y vamos a ingresarle el siguiente registro desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 y con el valor de 31 de diciembre. Esto para que nos quede de una vez parametrizado todo el segundo semestre
teniendo en cuenta cómo vamos a hacer la liquidación de la prima. Una, desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre, que sería un primer corte, y el otro a partir del 1 de diciembre y hasta el 31, que ya sería el valor final. Vamos a verificar la variable general 21. Y en la variable general 21, que es la fecha inicial de la prima, le indicamos 1 de julio de 2020 y le vamos a indicar en el histórico desde el 1 de julio de 2020 hasta el 30 de noviembre de 2020. El valor de la variable es 1 de julio y otra información de histórico desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2020 con valor de la variable 1 de diciembre de 2020. De esta forma es que deben quedar las variables generales para poder hacer el adelanto de la prima. Hay algunos aspectos que debemos tener en cuenta y son como que para un salario integral, pues en estos casos no tiene pago de prima, por lo que se debe validar qué clase de salario tiene el empleado para que podamos hacer las validaciones correctamente. Y como les mencionaba, pues la mejor práctica que debemos tener en cuenta es la que les estamos indicando. Lo segundo que debemos tener en cuenta es el concepto con el cual se va a liquidar la prima. La prima la podemos liquidar con la nómina o la podemos liquidar con el tipo de liquidación 02, que sería liquidación de prima. Acá tenemos el concepto 001500, que es la prima de servicios, y acá en la liquidación es donde nosotros le vamos a agregar. Si vamos a liquidar con la nómina, damos clic en editar, damos clic en nuevo registro y acá incluiríamos el tipo de liquidación 01, y al incluir el tipo de liquidación 01, lo que estamos indicando es que cuando liquidemos la nómina del 15 o del 30 de noviembre, ahí se nos va a liquidar la prima directamente con las cortes que se le indicó en las variables generales. Si vamos a liquidar la prima por aparte de la nómina, simplemente desmarcamos el concepto del tipo de liquidación 01. De hecho, el concepto viene sin el tipo de liquidación 01 y posterior a que se liquida la prima, si la vamos a liquidar con la nómina, debemos venir al concepto y desmarcarle el tipo de liquidación 01 para que no se nos siga liquidando con los meses siguientes con los cuales vayamos a liquidar la nómina. Porque si la dejamos marcada cuando liquidemos nómina, ya sea en diciembre, y queramos liquidar seguramente la prima por aparte de la nómina, entonces en ese caso se nos volvería a liquidar la prima con la liquidación de nómina. Entonces debemos tener en cuenta y debemos estar muy pendientes que si marcamos el tipo de liquidación 01 en el concepto 001500, debemos desmarcarlo posteriormente. Teniendo en cuenta ya estos aspectos, ya vamos a verificar uno de los casos que tenemos, y para eso vamos a verificar con el comprobante de pago. Es un caso en el cual es un empleado que gana menos de 2 salarios mínimos y que se le liquidó primero la nómina. Acá tenemos la liquidación perdón, se le liquidó la nómina y se le liquidó la nómina, en este caso a 30 de noviembre, y se le liquidó su salario y su auxilio de transporte normal, y por el tipo de liquidación 02 se liquidó el valor de su prima.
¿Qué otro reporte verificamos esta información? Hay un reporte que se llama el detalle de prima. Y acá nos muestra cuál fue el detalle de esa base con la cual liquidó la prima, el sueldo que tenía el empleado, el subsidio de transporte y si tenía alguna otra base para liquidar esa prima. Esta es con corte a 30 de noviembre y vamos a verificar la fecha de ingreso que tiene este empleado. Para determinar la cantidad de días que el empleado ingresó el 1 de agosto y tenemos que son 120 días que debe tener en cuenta para la prima. ¿Qué otro reporte podemos verificar? El informe de bases de liquidación de prestaciones. Buscamos el tipo de liquidación de prima, la fecha de corte 30 de noviembre, la fecha de liquidación 30 de noviembre, el contrato del empleado y verificamos el informe. Y acá nos muestra la prestación de la prima, nos muestra de agosto a noviembre qué valores tuvo en cuenta para poder liquidar esa prima. Acá nos muestra también los parámetros que tiene en cuenta para la liquidación de la prima en cuanto al tipo de contrato que tiene el empleado. Otro de los reportes que podemos verificar es el que dice bases de conceptos o que debemos utilizar. Y en este reporte lo que nos permite es generar un archivo en Excel con todos los conceptos, con todos sus modos de liquidación y con el cual podemos verificar qué conceptos tienen marcada la base de prima. Este reporte es el NOM 1700 y acá lo que hacemos es un filtro. Dejamos el modo de liquidación normal o los modos de liquidación que nosotros utilizamos. Y acá en la base marcamos lo que tenga marcado la base de prima y ahí nos va a mostrar qué conceptos están marcados como prima. Eso lo que nos ayuda es hacer una depuración de los conceptos que están marcados como prima y que quizás no debieran estar marcados o aquellos que deberían de estar marcados como base de prima y no lo están. Ahí podemos hacer una depuración de todos los conceptos. Si no ven el reporte acá en la aplicación, es porque no tienen permisos y lo debieran solicitar en cuanto a que se asignen los permisos en la seguridad a ese reporte de bases de conceptos. Otro de los reportes que se deben validar es el que se llama resumen de acumulado anual. Es uno de los reportes más utilizados y le indicamos desde qué fecha hasta qué fecha queremos sacar la información. Y acá nos muestra
las bases o los conceptos que tiene en el histórico el empleado y con los cuales está haciendo quizás el cálculo de la prima. Entonces acá podemos entrar a verificar cuáles son los conceptos que tiene en el histórico del empleado y con el informe de bases de liquidación que tenemos acá, decimos, bueno, acá solamente se me está teniendo en cuenta el salario del auxilio de transporte, pero acá tengo una hora extra que debería de hacerme base para el cálculo de la prima. Entonces ahí es donde ya se entra a verificar el concepto si tiene las bases marcadas o no. Este caso que estamos viendo es un caso normal de un empleado que gana menos de 2 salarios mínimos y al cual el cálculo se le está haciendo por los 120 días que son de agosto hasta el 30 de noviembre. Lo que hay que tener en cuenta acá es que el primer cálculo se va a hacer por los días hasta noviembre, porque la variable general está desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre. Entonces van a ser 120 días en el caso de esta persona que ingresó en el mes de agosto, o si fuera una persona que es antigua o que ingresó el 1 de julio, el cálculo sería desde el 1 de julio hasta el 30 de noviembre, o sea, 150 días. Ahora vamos a ver otro de los casos que es el valor de la prima con el tipo de liquidación 01 y novedad fija con con el concepto marcado como valor de la novedad para el cálculo de la prestación. Se tiene algunos conceptos o hay algunas empresas que deciden que para algunos conceptos no se tenga en cuenta el promedio, sino que se tenga en cuenta el valor de la novedad para el cálculo de la prestación. Este valor de la novedad y este concepto debe estar relacionado como novedad fija para que él no me tenga en cuenta el promedio, sino que me tenga en cuenta es el valor que tiene ingresado como novedad fija para el cálculo de la prestación, que ya vamos a ver cómo se realiza. Entonces, la novedad debe estar marcada acá en el comportamiento como valor de la novedad para el cálculo de la prestación, debe estar marcado como base de prima de servicios para que ese valor que tiene como novedad me haga base y se me sume al salario o a la base que tenga para el cálculo de la prima. Y acá en las novedades fijas, acá en las novedades fijas está incluido el valor de la novedad que él va a pagar mensualmente. Y nosotros no queremos que se haga un promedio de esos últimos 6 meses de ese concepto, sino que tenga en cuenta los 150.000 pesos completos para sumársele a la base. Entonces vamos a ver el caso acá en el comprobante de pago. Y acá vemos que si está con el tipo de liquidación de prima, no se le liquidó la prima por aparte, sino que se liquidó incluida dentro del mismo tipo de liquidación 01, que es la liquidación de nómina. Y acá tenemos el valor del concepto, que son 150.000 pesos, que es el que se paga mensualmente. Tenemos el valor de la prima, el valor del salario y sus descuentos de salud y pensión. Ahora vamos a ver el informe de bases de liquidación. A 30 de noviembre.
Y acá nos muestra cuál es el valor del salario que está teniendo en cuenta, que son los 2.400.000 más los 150.000 pesos del valor de la novedad que tiene fija. Y esos 150.000 no le hace un promedio por la cantidad de días, sino que le suma los 150.000 directamente para el cálculo de la prima. Vamos a ver acá el detalle de la prima. Entonces acá tenemos el valor del sueldo. Acá tenemos otros valores, como son el valor de los 150.000 que tiene de novedad fija, y ese valor de los 150.000 se lo suma directamente acá y al sueldo, y acá está el valor de la base, que son los 2.550.000 pesos. Esta persona tiene 90 días para la prima, porque según su fecha de ingreso. Igualmente, para eso también descargamos la información del resumen de acumulados para verificar qué información, qué histórico tiene este empleado, si hace falta algún concepto o si sobra algún concepto de los que se requieran. Entonces, esta persona tiene históricos desde septiembre, octubre y noviembre, que serían los meses sobre los cuales se está calculando la prima. Y el valor de la prima, en este caso, se calcula pues teniendo en cuenta la base que está generando el sistema. El cálculo se realiza normalmente entre los 2.550.000 pesos dividido 360 y multiplicado por la cantidad de días. Entonces ahí serían la base multiplicada por la cantidad de días que se tenga de causados hasta el 30 de noviembre. O si la van a liquidar al 15, igual se puede liquidar al 15. El que se esté haciendo acá quizás con un empleado que es mensual no difiere en nada si fuera el empleado quincenal. Si fuera quincenal, igual la variable general se deja a fecha de corte 30, se liquida quizás en la primer quincena de noviembre y si se va a liquidar por aparte de la nómina, entonces se liquida por el tipo de liquidación 02. Si se va a incluir con la nómina, se liquida con el tipo de liquidación 01, agregando al concepto el tipo de liquidación 01 al 001500, que es el de la prima. Y en la segunda quincena, si ya se incluyeron novedades de horas extras, recargos, comisiones, bonificaciones salariales, vuelve y se incluye el concepto con el tipo de liquidación 01, o si se quiere, pues se genera la liquidación de la prima por aparte. Tenemos un tercer caso, que es el valor de la prima con comisiones y liquidada con la nómina. Entonces acá en el valor de otros tenemos el valor de las comisiones, el sueldo del empleado, que son 4.800.000. Acá la prima está liquidada con la nómina. Este empleado es método de retención 1, entonces no debe estar calculándole la prima como ingreso dentro de la depuración de la retención, sino que la depuración de la prima la tiene que hacer por aparte. Pero como el valor de la prima no hace base para retención, pues no debe estarle calculando ningún tipo de retención, lo cual vamos a verificar a continuación.
Entonces acá vemos los 4.800.000 del salario según el comprobante de pago, los 100.000 pesos de las comisiones que están acá y no tiene ningún valor de prima. Acá la prima está haciendo la depuración por aparte del 1.225.000 que está recibiendo de prima, le está aplicando la renta exenta del 25% y eso no me da base para calcularle retención sobre la prima. Entonces, por eso está calculando solamente la retención de la nómina. Ahora vamos a verificar el resumen de acumulados. Y acá vemos que la persona ingresó en septiembre, tiene acumulados desde septiembre y tiene comisiones de 100.000 pesos en cada uno de los meses. Ese promedio que está sacando ahí de las comisiones, pues me da igual 100.000 pesos, que serían 4.900.000, sobre lo cual debería estar calculando el valor de la prima, que lo vemos acá, 4.900.000 pesos, que serían los 4.800.000 del salario, más los 100.000 pesos de las comisiones. Vamos a ver acá el informe de bases de liquidación. Diego, si necesita de pronto resolver alguna inquietud, con gusto me pregunta, me interrumpe y Sí, por ahora solo tengo una, John, que tiene, nos escribió Lina Guzmán, en la parte que dices que si, ella nos pregunta, es decir, que sí o sí se debe desmarcar o marcar cuando se quiera pagar nómina más prima o solo prima. Supongo yo que ella hace referencia al concepto. exacto, O, sí, ujú. exactamente. Entonces, voy a volver acá a la parametrización del concepto. Y si yo quiero que la prima, cuando yo liquide la nómina, me aparezca el concepto de prima en la liquidación de la nómina, entonces yo debo venir acá al concepto, al 001500, que es el concepto de prima, y agregarle acá en las liquidaciones, agregarle el tipo de liquidación 01. La idea es que permanezca allí también ese concepto para cuando se realicen las reliquidaciones o bueno, la liquidación en diciembre y él haga los respectivos ajustes de pronto conceptos que posteriormente fueron incluidos para hacer base para la prima. Entonces, como en una liquidación inicial no se tuvieron en cuenta, pues al realizar nuevamente la liquidación de la prima, pues él va a ajustar esa liquidación de la prima, incluyendo esos conceptos que son como base. Entonces es importante tener en cuenta que en esa reliquidación se van a realizar esa serie de ajustes. Em, Ahí de pronto lo que yo quería pues como mencionar es el tema del parámetro que se encuentra en los tipos de contrato que nos indica cómo se va a comportar el salario, si va a tener en cuenta el último sueldo o el promedio. Entonces, para que tengan en cuenta que pues aunque se realice una proyección, la fórmula para pues que siempre se va a aplicar es la sumatoria pues de toda la base que encontró en el periodo, eso dividido en 180 y pues multiplicado por 30, siempre. Entonces puede ser que si yo hago la liquidación de prima para noviembre, pues me puede dar un promedio de salario menor porque pues no incluye de pronto el salario en diciembre. Si yo tengo, por ejemplo, un aumento de salario en noviembre y en diciembre, que pues sugerimos que de pronto no se hagan sobre esas fechas, pero si se llegan a hacer, pues esos promedios que se calculan se ajustan en diciembre. Entonces, si en noviembre, pues el promedio es un poco menor, cuando se haga la liquidación de la prima en diciembre, pues él ajusta el valor de la prima y pues le paga la correspondiente parte que le pertenezca ese mes. Muchas gracias, Diego. Efectivamente, como mencionaba Diego,
lo que hace el sistema es que a final del mes, si por ejemplo la prima se liquidó a 15 de noviembre y la variable está a 30, entonces él lo que hace es que a final del mes, en la liquidación de la nómina o si se va a volver a procesar la prima por aparte, pues él va a hacer una validación nuevamente con todos los ingresos que estén marcados como base de prima y va a recalcular la prima y si hace falta por pagarle un valor, él lo va a incluir dentro de esa liquidación, ya sea de prima o de la liquidación de nómina. Lo que recomendamos es que al finalizar ya digamos que el mes, se incluya que se liquide con el tipo de liquidación 01 para que no se tenga que hacer tantos procesos en el mes, pensando más en la parte administrativa, que pues eso puede generar que con todos los procesos que se tienen administrativamente, pues uno más, otra validación adicional, pues genere tiempos adicionales. Entonces, lo que recomendamos es para que sea más amigable, se pueda incluir a final de mes con el tipo de liquidación 01. Y esto va a pasar también con el mes de diciembre. Él lo que hace es calcular la prima nuevamente desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre y si el valor de la prima eran 2 millones de pesos y yo ya le pagué 1.500.000, entonces él lo que va a sacar es la diferencia y, eso y esos 500.000 pesos que me hacían falta es lo que me va a pagar en el mes de diciembre. Ya si yo le incluyo conceptos prestacionales como horas extras, comisiones, pues él hará sus respectivos cálculos para poder pagar la diferencia de lo que le corresponde al empleado. Y ahorita vamos a ver cómo en el mes de diciembre está realizando solamente el pago de lo que corresponde a lo que le hacía falta del mes de diciembre. Hay que tener en cuenta algo muy importante acá y es los parámetros que se tienen en el tipo de contrato. Porque si para prima yo tengo que el sueldo sea promedio, entonces tengo que tener en cuenta que si yo no he pagado la nómina y no tengo cerrada la nómina del mes de diciembre, cuando él haga el promedio, pues no va a encontrar ese valor de diciembre y el promedio va a ser menor hasta que él no encuentre procesado ese salario del mes de diciembre. Si es que yo pago la prima por aparte de la nómina. Cuando yo la pago con la nómina, pues él tiene en cuenta que yo ya estoy procesando ese sueldo en ese mes de diciembre y así a su vez va a tener en cuenta ese salario dentro del promedio para el pago de la prima. Esto sí es algo bien importante porque depende de los parámetros que yo le haya indicado al tipo de contrato. Vamos a ver otro caso que es el valor de la prima con comisiones, préstamo y también retención en la fuente sobre la prima. Acá se pagó la prima por aparte de la nómina. La nómina se procesó primero y posterior al proceso de la nómina se liquidó la prima. Esto para ver el comportamiento de la retención en la fuente también y que el empleado tiene préstamo por la nómina de 55.000 pesos mensuales, pero adicionalmente tiene un descuento extraordinario como novedad de préstamo. Y acá cabe aclarar lo siguiente. Acá se tiene un descuento extraordinario con la prima de noviembre y un descuento extraordinario con la prima de diciembre. Acá este de noviembre ya vamos a verificar cómo quedó, porque si se dan cuenta, acá hay 20.000 pesos que son descuento extraordinario, pero con el tipo de liquidación 02. Yo le puedo decir que sea con el tipo de liquidación 02, pero si voy a liquidar la prima con la nómina, pues ahí no me va a funcionar,
porque solamente si él ve que se dispara el tipo de liquidación 02, me va a incluir ese valor de los 20.000 pesos. Si no, debo venir al préstamo y modificarle el tipo de liquidación con el cual debo hacer el descuento extraordinario de los 20.000 pesos. Quiero que tengan muy en claro eso, porque se puede llegar a presentar que ustedes lo hayan grabado desde hace mucho tiempo con la 02, pero que decidan pagar la prima ahorita en noviembre o en diciembre con la 01 y ahí ya no les aplique el descuento de ese préstamo. Y no es porque el sistema esté haciendo algo incorrecto, sino porque la orden se le dio de que se hiciera con el tipo de liquidación 02. Si vemos acá en el comprobante de pago, él solamente está descontando los 55.000 pesos, que es la cuota del préstamo que tiene para el mes de noviembre, de los 55.000 pesos para el 30 de noviembre. Y verificamos acá con el tipo de liquidación de prima de servicios. Y con el tipo de liquidación de la prima de servicios me está descontando los 20.000 pesos del préstamo y me está descontando retención en la fuente sobre la prima. Vamos a ver el informe de bases de retención. Y aquí vemos la primera depuración, que es la liquidación de la nómina. Y acá en la pestaña 2 o en la hoja 2 vemos la depuración de la retención de la prima. Entonces acá me está calculando el valor de los 171.000 pesos de la retención sobre la prima. El pago de la prima son 5.708.000 pesos. Esos 5.708.000 por el 25% me da el valor de 1.427.083, el cual se lo restamos a los devengos, me da una base de 4.281.250, que lo dividimos entre 35.607, que es el valor de la VT, y ahí me da el valor de las VTs para poder hacer la depuración correspondiente y llegar al valor de la retención en la fuente, que son 171.000 pesos sobre la prima únicamente. Esto es método de retención 1, en el cual se está haciendo la depuración de la retención por aparte. Ya veremos un caso de método de retención 2, en el cual la prima se incluye dentro de los mismos ingresos para poder determinar el valor de la retención. Acá vemos que se liquida la nómina y se liquida la prima por aparte, y él nos hace tanto la depuración de la retención en la nómina de los ingresos de la nómina, y acá la depuración de la retención de lo que tiene que ver de la sola prima y sus descuentos de préstamos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, si ustedes habían determinado que, pues antes de que el gobierno determinara eso, ustedes tomaran la decisión de adelantar la prima, quizás ustedes tenían préstamos que, descuentos extraordinarios de préstamos que estaban con fecha de diciembre, y quizás es una cuota alta sobre el valor de esa prima, y hay que tener en cuenta que como en diciembre ya no va a llegar el total de la prima, sino va a ser solamente la diferencia entre lo que yo ya pagué a noviembre y lo que le debo a diciembre, entonces pueda que ese valor sea, no alcance a cubrir el préstamo y yo deba venir a cambiarle la fecha de aplicación de ese descuento extraordinario a 30 de noviembre, como lo vemos en este caso, o dividirlo en los 2 meses. Vamos a ver acá el informe de bases de liquidación. Y nos quedaría el último caso por validar y ya terminaríamos. Realmente el anticipo o el pago de la prima
es muy sencillo, es simplemente que tengamos en cuenta las variables generales y el proceso de liquidación y de validación es el mismo que siempre se ha realizado, pero con la diferencia de que se va a tener en cuenta a 30 de noviembre. Acá tenemos el valor del auxilio de alimentación como valor de la novedad para el cálculo de prestaciones, o sea, los 700.000 pesos completos, y el valor de las comisiones al cual sí se le hace un promedio para hallar el valor de la base con la cual se está calculando la prima de servicios. Acá tenemos el, el valor de la nómina. Esta persona es método de retención 2 y acá vemos el cálculo de su retención y vemos acá en el cálculo de la prima que él está descontando un valor pequeño de retención en la fuente. Pero al ser método de retención 2, él debe incluir estos 2 millones de pesos dentro del ingreso del empleado para determinar la retención en la fuente. Entonces, él tiene que hacer un recálculo de, de lo que fue el mes completo con la prima que se pagó por aparte y llegar a establecer con la prima cuál es el descuento que debe realizar. Esta es la depuración de la retención en la fuente de la liquidación de la nómina, en el cual no se está incluyendo nada de prima porque no se había pagado aún por 102.375 y acá vemos que ya incluye el valor de la prima en la depuración y me da un valor adicional de 37.500 pesos porque el nuevo valor de la retención son 139.875 pesos. Entonces ahí podemos darnos cuenta que el sistema está teniendo en cuenta todas las variables y todos los factores que intervienen en la liquidación de la prima y cómo la podemos realizar al 30 de noviembre sin ningún inconveniente si tenemos en cuenta los diferentes parámetros que ya mencionamos y tenemos en cuenta si se quiere liquidar con la nómina o si se quiere liquidar por aparte con el tipo de liquidación 02, que es liquidación de prima. Ya para el mes de diciembre, pues se hace el cálculo correspondiente porque las variables generales están desde el 1 de diciembre hasta el 31 de diciembre, tal cual como lo mencionamos, y se hace la liquidación del proceso de la prima, ya sea por el tipo de liquidación 02 o por el tipo de liquidación 01, y él realiza el ajuste correspondiente. Listo, Diego. Entonces, esto sería todo el ejercicio por el día de hoy. Entonces, sugerimos que se haga el proceso a través de las variables generales. Una sugerencia que tuvimos a través del chat era, si quiero pagar el 50% de la prima, pues entonces ajusto las variables generales para que se liquiden a septiembre y a diciembre, no a noviembre y a diciembre. Entonces, esa sí puede ser una alternativa, pero generar conceptos o de pronto un concepto de préstamo para que se descuente sobre el mes de diciembre, pues no lo recomendamos ya que pues no se incluirían esos conceptos como en todos los ajustes que hace la aplicación, porque dentro de la nómina se ajusta seguridad social, se ajusta la retención, se ajusta las provisiones, los consolidados. Puede ser que un empleado se retire antes de culminar el año, entonces la manera de tener en cuenta esos anticipos para ajustarlo en la liquidación de contrato, pues es haciendo la liquidación correctamente a través de las variables generales. Y hay algo Eso, que quiero que sí. se tenga en cuenta, qué pena Diego, le interrumpo, y es que algo muy importante que ustedes deben considerar más allá es los consolidados, porque quizás esos ajustes no van a tener afectación directamente contra el consolidado. Entonces ustedes van a ver que hicieron un pago, pero que en el consolidado no se vio afectado y no me descargó de la cuenta correspondiente
a la provisión que yo venía haciendo de los consolidados de prima. Entonces, cuando lo hacemos por la aplicación, como lo vinimos indicando, él automáticamente lleva ese valor de lo que le pagamos de prima al consolidado y me va a descargar esos valores de la cuenta contable que corresponde. Entonces, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si se hace desde la aplicación y no nos ponemos como con arandelas de otros conceptos, vamos a hacer las cosas correctamente y no vamos a tener afectaciones al final de año ya con el consolidado. Así es. Muchas gracias, John, por la aclaración. Eso a modo de conclusión. Y pues nada, muchas gracias de todas maneras por la atención. Recuerden que este video va a quedar subido en nuestro canal de YouTube. En los comentarios del canal de YouTube pues pueden hacer sus preguntas y nosotros allí también podemos responder. O pues hemos visto que en esos comentarios que subimos en el canal a los videos de canal de YouTube, pues entre la misma comunidad de las personas que usan Novasoft, pues se hacen sugerencias, se hacen observaciones, se aclaran dudas, entonces es un buen espacio para retroalimentar estos procesos entre ustedes mismos y pues nosotros como Novasoft también estaremos muy pendientes para hacer las aclaraciones a las que haya lugar. Muchas gracias de nuevo por el tiempo, por la atención. Nos pasamos un poquito, 10 minutos del tiempo que teníamos destinado, pero pues hemos concluido con todos los temas. Muchas gracias a todos y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.